Muy buenos días y bienvenidos una vez más a La Batalla Cultural en Radio Libertad. Hoy es martes 3 de marzo y hoy venimos a hablar de libertad con mayúsculas con un invitado muy especial. Pero antes de empezar queremos oír un mensaje que nos ha dejado alguien desde el Olimpo de la sabiduría. No interesa saber lo que las cosas son antes de estudiarlas. Bienvenidos a Radio Libertad. Viva la guerrilla de la concordia. Ese alguien es Antonio Escotado. Antonio Escotado, el filósofo de la libertad. Libertad, digo, esa palabra con mayúsculas que tantos pronuncian pero tampoco se entienden. Porque hablar de libertad, en serio, implica asumir responsabilidad. Implica asumir riesgo. Implica defender el derecho del individuo a decidir, incluso cuando no nos gusta su decisión. Y si en el mundo hispanohablante hubo alguien que defendió esa idea sin complejos, fue Antonio Escotado. Un pensador incómodo, un estudioso libre y tenaz, el filósofo de la libertad. Alguien que se atrevió a cuestionar los dogmas del prohibicionismo, del colectivismo y de la hipocresía moral. Escotado no defendía el caos, defendía la responsabilidad individual. No defendía el capricho, defendía el conocimiento frente al prejuicio. Escota, como le llamaban los más cercanos, también dio ejemplo, ejerciendo personalmente la libertad hasta sus últimas consecuencias. Y jamás le dio la turra a nadie, diciéndole que era por su bien. En tiempos donde el pensamiento se reduce a consignas de 280 caracteres, Escotado dedicó su vida a estudiar, a leer, a contrastar, a desmontar mitos con argumentos. Y hoy esa antorcha no se ha apagado. Porque en una época dominada por la censura cultural y el pensamiento enlatado, hay quien ha decidido recoger ese legado y trasladarlo a las nuevas generaciones. Ese está siendo el trabajo incansable de Jorge Escotado, difundiendo en redes sociales las ideas de su padre, explicándolas, contextualizándolas y acercándolas a quienes no quieren vivir intelectualmente tutelados. Porque la batalla cultural no se libra solo en la política, se libra en las ideas, se libra en los libros, en las conversaciones y hoy también en las redes. La libertad necesita defensores, pero sobre todo necesita pensadores. Y personas nobles y entregadas como Jorge Escotado que mantengan viva y expandan la llama del saber. Personas como Jorge, que como un Hércules de nuestros días se ha echado a los hombros una tarea gigante, preservar y universalizar la obra de su padre Antonio. Y cuando las ideas son sólidas y tienen una albacea de la talla de Jorge Escotado, sobreviven a todo, al tiempo y a la censura. Abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural al pleno y con este que os habla Emilio Domínguez y Julio López en la cabina. Como he dicho, hoy venimos a hablar de libertad, de Antonio Escotado y tenemos con nosotros a alguien muy especial para mí, Jorge Escotado, alguien a quien admiro y cuya lectura de la obra de su padre, de Antonio, desde luego que cambió mi vida, como te dije cuando te conocí también a ti, Jorge. Lo primero que quería hacer, aparte de presentarte, era preguntarte por qué tu padre es el filósofo de la libertad. ¿Por qué Antonio Escotado es el filósofo de la libertad, Jorge? Pues en una entrevista que me hicieron hace tiempo lo llevé al paroxismo este concepto que has dicho, el filósofo de la libertad, y dije, así muy grandilocuentemente, que mi padre era el primer esclavo de la libertad. De tal manera así que en esta aparente contradicción existe una coherencia. A ver, mi padre decía, pago con gusto los peajes de la independencia, hijo. Y esa independencia fue pues que muchas veces le silenciasen o no se valorase su trabajo. Entonces, realmente, no sé, el precio de ser libre quizás sea el más caro que haya en el mundo, pero la tranquilidad de espíritu que a él le transmitió ser libre cuando tuvo que pasar a la otra vida, yo creo que le valió la pena, o sea, le salió barato. Yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando le va a salir barato ser libre antes que
tratar de pensar lo que han pensado otros, sino que piensen por sí mismos. Ese es el mensaje del filósofo de la libertad. Eso es lo que hacemos en la batalla cultural, pensar por nosotros mismos, y hoy además estamos todos encantados de tenerte aquí y muy escotadianos. Tengo a Pablo, a Julián, a Daniel y a Jorge, todos lectores de la obra de tu padre. Si son escotadianos, son emboscados Son también. emboscados, sí señor, como Younger. Y bueno, yo lo que voy a daros es paso a la mesa y vamos a empezar la tertulia sin más. A mí me gustaría remachar las palabras de el invitado de Jorge, diciendo por qué la libertad es tan cara, es porque merece la pena. Sí, Si no, sí. no lo sería. Merece la pena, además, sobre todo en el trance más importante que tiene el ser humano, ¿no? Digamos que a lo mejor quizá el más importante es el nacimiento, pero ahí poco o nada podemos influir. Pero en el trance del pass away, que se dice, ¿no? Despedirte de esta vida, creo que ese momento en el lecho de muerte que todos tendremos, todos, no miréis hacia otra parte porque todos vamos a tener que mirarnos al espejo antes de irnos al otro lado, en ese momento al menos la serenidad que tenía mi padre permitía entender que la libertad le había salido barata, entre comillas, por esa serenidad casi sobrehumana con que afrontaba la muerte. O sea, realmente él decía, hijo, espero descansar y si es posible eternamente. Y yo le dije, pues lo siento, no creo que te vaya a dejar, padre, porque voy a clonar tu voz, como han oído los oyentes, y muchas más cosas. O sea, Escotado, vale, está descansando en el Olimpo o el Parnaso de los pensadores y de la gente que se sentía que había tenido una vida completa. O sea, él realmente se fue sin dejar nada en el tintero, y es esa serenidad de la que estoy hablando, que está muy relacionada con la libertad, que creo que este programa, y por eso estoy aquí, trata de infundir en la gente, que es no pienses lo que otros han pensado, piensa por ti mismo. Exactamente, y además fíjate que a base de pensar lo prolífico que fue tu padre en obras, ¿no, Antonio? Yo me he traído toda la obra de Antonio Escotado, la tapan todos estos libros, luego iremos sacando. Los de detrás también son... Hay sí, para sí. aburrir, hay para aburrir libros, Sí. pero el que está muy interesado en hablar del último de los libros, ese libro póstumo, y también el libro de su vida, de cómo fue libre durante toda la vida Antonio, en sus Confesiones de un opiófago. Opiófilo, perdón, es Pablo Martín. Bueno, para mí es un honor, Jorge, estar aquí. Ya te lo dije el día de la presentación de Filosofía para no filósofos. Y te agradezco mucho que estés aquí. Para mí, Escotado ha sido importantísimo tanto por escrito como en sus conferencias y en sus vídeos. Y yo creo que es algo que esos más jóvenes están descubriendo gracias a ti, ¿no? Justo de lo que hablabas, del tema de cómo afronta tu padre la muerte, yo creo que es lo que más llama la atención de ese diario póstumo, que yo creo que ya editaste tú. A mí eso, o sea, quizá todos íbamos buscando a ver ese recetario mágico, Sí. pero lo que más me llamó la atención precisamente fue esa grandeza a la hora de llegar al final, ¿no? Sí, sí, esa serenidad que digo. Este libro decepcionó un poco a los escotadistas porque parecía que iba a ser muy escandaloso en cuanto que en él mencionaba su menú farmacológico, ¿no? Y bueno, pero realmente este libro lo que es un libro muy, muy melancólico. A los verdaderos seguidores del Escotado, entre los cuales me incluyo, no por chauvinismo, sino porque creo que es uno de los pensadores más importantes que ha dado este país a nivel objetivo desde Ortega y Gasset, pues es un libro triste, es un libro en que Escotado va reflexionando sobre la vejez y cómo el cuerpo le va abandonando, y entonces él tiene dos opciones: hacer lo que hacemos el 99,9% de los humanos, o hacer lo que hizo él, que siempre será considerado un poco un perro verde, ¿no? O sea, mi padre no es un ejemplo extrapolable, ojalá lo fuera más, ¿no? Pero yo ya me di cuenta de que era una persona diferente cuando me dijo, hijo, yo mi objetivo en la vida ha sido ser el hombre más inteligente de mi país. Y yo, joder, es que estas metas nunca se las he oído a nadie. Bueno, la cuestión es que esta reflexión sobre la muerte, lo que hacía Escotado era practicar el desapego. Hijo, yo practico el desapego. ¿Y qué es el desapego? El desapego es tener el coraje de abandonar la vida a la medida que el cuerpo la abandona. No hay nada más triste y patético que alguien que patalea ante lo inexorable.
Entonces Escotado tenía muy claro esto y bueno, al final estaba quejado de un Parkinson, ya no podía casi escribir, los achaques ya empezaban a ser un poquito incapacitantes y mi padre con 80 años me decidió, no sabemos hasta qué punto decidió poner fin a su vida, eso es algo que todavía no está claro. Lo que sabemos es que él fardaba de tener un botiquín lleno de eutanásicos y bueno, no sabemos cómo fue exactamente el proceso concreto de su muerte porque lo que dice el parte médico era fallo multiorgánico. Y bueno, lo que puedo decir es que cumplió una de sus máximas también, que es no pasar una sola noche en el hospital en toda su vida. El último análisis de sangre se lo había hecho en la mili y el siguiente fue con 80 años. O sea, calcule el oyente el tiempo que media entre un análisis y otro. Los dos preceptivos, porque no podía negarse a los dos. Y bueno, Escotado se despidió con dulzura, con tranquilidad. Este libro lo refleja. Él decía, hijo, va a ser mi superventas y tal. Es cierto que de los libros que ha hecho es el primero que yo he visto que ha entrado entre los 10 más vendidos en las Navidades de 2023, ¿puede ser? Vamos, hace 2-3 años. 2023. Sí. Y es cierto, fue un bestseller rápido o un early seller. Pero luego tenemos aquí en la mesa Filosofía para no filósofos, que es harina de otro costal. Y esto ya no es una despedida de la vida, sino que es un canto a la vida, un canto al pensamiento, un canto a cómo la verdad permite a los seres encontrar la virtud dentro de sí mismos. O sea, la virtud es nuestro propio premio. No hay que buscar otra cosa que no sea la virtud. Y Escotado aquí lo demuestra de una manera contundente. Entonces, bueno, tenemos el libro que fue un poco su diario póstumo. Él quería que se publicase. Es muy bonito que viene al final la letra original, que lo puede ver la gente porque tenía una letra muy especial, Escota. Y bueno, luego se ve también además cómo se va torciendo con el Parkinson. Sí, se queja mucho de eso. Se queja de eso. Y bueno, está bien, pero yo lo que puedo decir a la audiencia es que no va a ser ni el último ni el penúltimo libro de Escota, porque gracias a Dios ha dejado bastantes inéditos. Eso sí que son buenas noticias, ¿eh? Sí, sí, tanto. Daniel, Jorge, atacad. Bueno, para mí Escotado es de los autores que más me ha influido. Seguramente no estaría aquí si no hubiese llegado a él. Sobre todo empecé a través de unos TikToks que me salieron de una cuenta muy buena que se llama Dacia Project. Que tiene Hombre, Dacia, importantísimo. Hablé con él, porque parece que es ella, ¿no? Dacia, pero no, es un varón y muy importante. Es que, claro, podemos hablar de las dos generaciones de Escotado, los lectores y los youtubers, los que le han conocido por los vídeos, que es fundamental para que su pensamiento se extienda en las nuevas generaciones como tú. Sí, claro, y luego darte un poco así la curiosidad, vas viendo y luego, claro, ya te incita a ver conferencias y luego ya creo que el último paso es los libros, que es un poco el camino a seguir y es un autor brutal, como escribe, sobre todo las conferencias, lo increíble es el nivel que había antes en la televisión, unos debates con Quintero, los programas estos de debates entre los que estaban a favor de la droga, entre los que estaban en contra, ¿no? Llevando ahí a, digamos, las madres y tal, o sea, era brutal y el nivel, también muchas veces el respeto. Sí. Sí, la clave, ¿no? Y todos estos en los que Escotado participaba. Es que, claro, al principio fue conocido, ¿no? Porque el de las drogas, ¿no? Era un poco Escotado, ¿no? Que empezó con Historia General de las Drogas, que empezó a escribir en el Penal de Cuenca, ¿no? Sí, bueno, en el Penal de Cuenca se concentró para terminarlo, pero ya llevaba tiempo albergando ese proyecto. Pero claro, o sea, el tema de las drogas es solo la punta del iceberg, porque lo que hay debajo de Escotado es mucha sabiduría, mucho pensamiento, estudios sin prejuicios. Y realmente luego ideas muy, muy desequilibrantes, ¿no? Y muy importantes, ¿no? O sea, muy trascendentes para lo que ha sido el pensamiento mainstream o estándar, ¿no? No hay que olvidar, no es una persona fácilmente encasillable. No hay que olvidar que tradujo los principios matemáticos de Newton, por ejemplo, que tradujo el Leviatán de Thomas Hobbes. A Jefferson también. Todo Jefferson no estaba en castellano hasta que le tradujo él. A Thomas Sass. A Thomas Sass mucho, y fueron además amiguetes. Y la verdad que era
Era una persona que se llevaba muy bien. Le dio mucha pena a mi padre cuando falleció. Y bueno, sí, él tenía una formación también, digamos que el único filósofo comparable sería Gustavo Bueno en la actualidad, porque llamamos filósofo con todas las letras a quien tiene un sistema filosófico, que eso no es lo mismo que estudiar filosofía y hacer libros de filosofía, sino que es metafísica. La metafísica, que es Dios, alma y mundo, son tres materias que el conocimiento humano, el entendimiento humano tiene que profundizar mucho para postular sobre ellas. Entonces aquí, en realidad y sustancia, que la gente se creía, vendió una edición porque pensaban que era una china de hachís. Y no, esto en realidad y sustancia es un juego que hizo el portadista, pero no tiene nada que ver con una china de hachís. Parece más bien basalto o algo así, si lo miras desde cerca. Este es el único libro que yo edito en La Emboscadura, pero que no he podido leer y lo he intentado 3 veces. Y de verdad, sé que tengo un IQ corto, no muy largo, pero tengo paciencia para intentar leer este libro y no he podido. Pero bueno, es el libro del que él más orgulloso se sentía. Realidad y sustancia, que es un tratado de metafísica que de verdad a cualquier persona que quiera le reto a que se lea 50 páginas y luego, profesores de metafísica o gente especializada lo puede entender. Pero es fundamental, lo entendamos o no, para entender luego la trayectoria de Escotado, porque sobre ese sistema filosófico que él crea, ahí lo que inventa es una metodología de investigación. Escotado nos cuenta siempre en sus libros la historia del mundo, desde distintos crisoles. Digamos que entre toda su bibliografía, que alcanza los 25, casi 30 títulos, hay 2 que sobresalen de manera llamativa, que son sus 2 trilogías, la trilogía sobre las drogas y la trilogía de los enemigos del comercio. Muy bien, esos 2 libros, quien los lea, verá que Escotado nos cuenta el mundo desde antes de Cristo hasta nuestros días. Nos lo cuenta desde un punto de vista, desde el crisol de las drogas, y desde otro punto de vista, desde el crisol del comercio. El otro día escuché al nuevo presidente de Perú, presidente de la transición o algo así le llaman, yo no sé qué tipo de presidente es, si va a estar solo unos meses o qué, pero citaba a Escotado, el presidente de Perú, y entonces podemos estar contentos de que Escotado ha explicado el mundo de 2 maneras, pero 2 maneras que nadie se había atrevido antes a explicarlo. Él mismo, con las investigaciones que iba haciendo, iba cambiando de opinión, porque la verdad, como decía Parménides, y aparece aquí, es un desvelamiento. O sea, la verdad no es lo primero que ves, la verdad es lo que hay detrás de la apariencia. Entonces, para esto es muy importante investigar a fondo, y ahí tenemos a Escotado como un exponente de alguien que explicaba el mundo y con el mundo iba aprendiendo, y dependiendo de la materia que tocara. Este libro yo le he oído a él explicar que era pues eso, autoexplicativo, ¿no? O sea, sí, como un resumen final de sus ideas sobre más bonito, sobre filosofía. Dice, lo he escrito por si algún día se me olvida el mundo, me dijo un día. Sí. Y luego, Enemigos del Comercio, que es un libro de investigación en el fondo, porque él acude a hacer toda esa trilogía un poco intentando, sin prejuicios, ir aprendiendo también, ¿no? Y descubriendo, y no sacando las conclusiones hasta que no llegaba a ellas. Él directamente, no partir de una conclusión previa. No, totalmente. No hay tesis previa. No. Lo que además me consta que en esta mesa hay devoción por la escuela austríaca. Mi padre conoció la escuela austríaca de manera tardía. Digamos que en el año 2000, cuando está en Tailandia, es cuando se lleva La acción humana de Mises, cuando se llevan los libros de Menger, de Hayek, de Rothbard, y él ahí realmente le hace clac la cabeza y dice, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién ha dicho que la propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento? Y se da cuenta de que lo ha dicho mucha gente. Y dice, vale, pues voy a hacer un libro buscando a la gente que ha dicho eso a lo largo de la humanidad. Y esos son los enemigos del comercio. O sea, ¿quién ha dicho que la propiedad es un robo y que el comercio es un instrumento? Y lo empieza a investigar. Y lo empieza a investigar. Al principio iban a ser 2 volúmenes, luego fueron 3. Y la verdad, pues, que lo ha dicho mucha gente, por desgracia. Y es un fenómeno cíclico que se repite. Marx le pone nombre, comunismo, pero ya, bueno, la secta esenia, los populistas, todo tipo de medievos y señores medievales y sistemas antiguos, todo es lo mismo, siempre es, las revoluciones llegan en momentos de prosperidad, nunca llegan en momentos de dificultad, y es
por desgracia, por un sentimiento tan deplorable como la envidia. Y cuando hay prosperidad, hay opulencia, hay bonanza, entonces llega la revolución. Y llegan los que quieren repartir la riqueza en vez de crearla. Y esto es un dilema y una dicotomía que se va a suceder siempre. Mientras el mundo sea mundo, yo creo que vamos a asistir, por desgracia, a este fenómeno recurrente, colectivista, que es cuando la sociedad es muy rica, de repente llega gente que quiere empobrecerla. Y bueno, pues hay mil maneras, ¿no? O sea, le podríamos preguntar a Pedro Sánchez, en su decálogo hay varias medidas para empobrecer a la sociedad y vaya si lo está consiguiendo. Pero bueno, realmente lo que decía Escotado es cuando no se comercia voluntariamente con bienes, se acaba comerciando involuntariamente con seres humanos. Cierto. Una pregunta, Jorge. Una pregunta, Jorge. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre la editorial que has creado? Sí. La emboscada. La emboscadura. La emboscadura es... pues es difícil de definir, pero... Es un proyecto, es un sentimiento. O sea, la emboscadura es el momento en que yo ya y mi padre decidimos trabajar profesionalmente juntos. Entonces, yo ya tenía una empresa que había creado en 2008 de biografías, muy interesante, muy bonita, que se llama memoralia.es. Por cierto, no quiero hacer publicidad, pero en 2017 decido crear La Emboscadura, que lo que hace es rescatar la obra de Antonio Escotado, que estaba pues maltratada en algunas editoriales, descatalogada en otros casos, y ahí se reúne todo el conocimiento de Escotado previo a Historia General de las Drogas. Que ahí sí, mi padre, toda su obra se distingue entre Planeta y La Emboscadura hoy en día. O sea, lo que no tiene La Emboscadura lo tiene Planeta, y lo que no tiene Planeta lo tiene La Emboscadura. Cuando digo Planeta es Espasa. Espasa tiene Historia General de las Drogas, Caos y Orden, La Forja de la Gloria, Confesiones de un opiófilo, Filosofía para no filósofos, y Los enemigos del comercio. O sea, casi nada. Las joyas de la corona. No, porque es cierto que es el mayor grupo editorial del mundo en castellano, y bueno, para ellos es una cuestión de prestigio. A mí me dijeron una vez en una reunión, tu padre es un autor fetiche para nosotros y tal. O sea, que tener a Escotado en su catálogo es muy importante. Pero aún así, La Emboscadura cogió esas obras que se habían descatalogado o que estaban maltratadas, que no se estaban reeditando, y hizo un cambio de mentalidad que fue digitalizar la obra. Entonces conseguimos saltar el océano gratis y poner toda la obra en Sudamérica en formato ebook. Y entonces La Emboscadura es la historia de, entre paréntesis, sin que se suene, entre comillas, sin que suene a inmodestia, es la historia de un éxito, porque gestionada por mí mismo y sin ningún trabajador más, La Emboscadura ha vendido miles y miles de libros desde 2017, que es cuando se creó, y era una función muy importante rescatar la obra de Escotado, porque no solo de bestsellers vive el hombre, sino que también para entender la dimensión de Antonio Escotado había que entender que no solo había escrito sobre drogas y sobre comercio, ¿qué va? Había escrito sobre los griegos, había escrito sobre política, había escrito sobre derecho, había escrito sobre muchísimas materias, sobre sexo, sobre religión. Y sobre el Real Madrid. Sobre el Real Madrid. Y todo esto estaba disperso, y entonces La Emboscadura fue un proyecto que cuando lo creamos, él tenía un 20% de la empresa y yo el 80% restante. Cuando falleció, realmente ahí hubo un tema pues de herencias y tal y cual, y claro, somos muchos hermanos, entonces mejor que tuviera cada uno una pequeña porción de la empresa. Ahí la recuperé, y entonces ahora mismo La Emboscadura es quien gestiona los perfiles sociales de Antonio Escotado, que es ahora mismo lo más importante. Nos acercamos a 300.000 seguidores en Instagram, en YouTube, que yo creo que es un caso insólito. No hay ningún otro pensador, mucho menos muerto, que tenga este nivel de suscriptores. Y La Emboscadura lo que se ha propuesto es una meta muy ambiciosa, que es no parar hasta que Escotado esté traducido al japonés. Digo japonés como puedo decir tailandés. Escotado lo que no puede ser es un fenómeno local, español. No sé, pregunto a la mesa, ¿sus ideas solo nos hacen gracia a los españoles? O a lo mejor también le puede hacer gracia a un francés, a un alemán. Lo que pasa es que no ha sido traducido, mi padre. Realmente nunca ha habido un gestor de derechos que esté ahí constantemente detrás, buscando acuerdos. Y bueno, La Emboscadura
Emboscadura, que me preguntabas al principio, pues ha sido el lecho para poder crear eso, una oficina de los derechos de autor de Antonio Escotado. Ahora ya que hemos estado distribuyendo libros desde 2017, creemos que en La Emboscadura, que somos una gran familia, porque yo pues un poco la dirijo, pero los emboscados se cuentan por miles. Ahora lo que queremos es, primero, que se ponga su estatua, que está aprobada por unanimidad en el ayuntamiento, y Emilio me ha ayudado mucho y hay que seguir dando la barrila. Seguiremos sin Luego, descanso. conseguir que se traduzca su obra, porque igual que está haciendo bien a tanta gente en España y en el mundo hispanoparlante, yo creo que puede hacer el bien al resto del orbe. Porque, por ejemplo, antes decías, Jorge, que Escotado te había un poco como cambiado la vida, o que no estarías aquí si no lo hubieras conocido. Ahora pregunto yo, dando una vuelta, un giro a esta entrevista, como si yo fuera el entrevistador. ¿Qué te ha aportado Escotado que antes no conocías? Pues yo creo que las ideas de la libertad, cuestionarte un poco eso, porque ciertas cosas, por ejemplo, el tema de las drogas, porque están prohibidas, cómo surge el comercio, la propiedad privada, porque es importante, y sobre todo, como hablaba, ¿no? Yo creo que hablaba de una forma muy, muy convincente, muy elocuente, y te hacía pensar mucho las cosas. Exacto, exacto. Yo creo que la inserción del mundo audiovisual en la obra de Antonio Escotado ha sido fundamental para que la gente no solo le lea, sino también así sin que suene cursi, le sienta, por así decirlo, porque cuando se le ve gesticular, se le ve hablar, se le ve argumentar, sin levantar la voz, siempre muy educadamente, su pensamiento es más accesible, y estamos necesitados de pensadores que nos ayuden a ser libres. Yo es que conozco muy pocos más, aparte de mi padre. Y sobre todo eso, que como el pensamiento es universal y luego se necesita que se expanda por todos los idiomas y por todos los lugares. Y la tarea en redes, porque también, claro, Escotado es curioso porque cabalga entre finales del siglo XX y principios del XXI, y justo llega en ese momento en el que las ideas se empiezan a difundir también en las redes, gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo que se ha conseguido difundirlo por todos lados. Pero es que efectivamente no tenemos vídeos de Aristóteles, no tenemos vídeos de Hegel, no tenemos vídeos de Spinoza, tenemos sus libros, pero tenemos la enorme suerte de tener vídeos de Escotado, aparte de toda su obra por escrito. Entonces, la manera de permear, de entrar en las ideas de la gente, y sobre todo también de los más jóvenes, que sé que hay un montón de escotadianos jóvenes, es, bueno, pues si al principio es con vídeos, será con vídeos, porque luego habrá quien también lea, y que es tanto monta tanto. La verdad es que la elaboración de las ideas, lógicamente, están en los ensayos, ¿no?, de Antonio. Pero escucharle siempre ha sido un disfrute, vamos. Claro, es como la cuadratura del círculo. Tú le puedes leer y admirarle, pero cuando encima lo ves, ¿no? Imagínate que tuviéramos discursos de Jesucristo. Sería muy fuerte. Seguro que habría muchos más acólitos, ¿no?, en el planeta si realmente argumentase igual que dicen sus profetas que escribía, o sus con la IA lo harán. Discípulos. Con la sí, IA lo harán. Pero no será él. En cambio, Antonio está sí, está y ahí. bueno, aquí está su hijo, que también queremos decir que es que no, la cuestión es que hay algo genético también aquí, que no es solo audiovisual. O sea, yo no quiero ni muchísimo menos que la gente piense que estoy tratando de seguir los derroteros de mi padre, o emularle, o que se me compare con él, o equipararme. ¿Qué va? Muy al contrario, yo no quiero cometer algunos errores que él cometió, y esos aciertos que él tuvo se los dejamos a él. Pero mi función está clara en este tema, en esta película. O sea, no suele ser el genio el director de ventas, sí, o el especialista en marketing. Pero hay talentos diversos. Recordemos cómo Mozart y cómo Van Gogh mueren en la indigencia, o tantísimos espíritus inmortales, ¿no? Y es alguien que se da cuenta de que eso, con cierto aderezo, o compartimentado, o directamente como se ha dejado, pero vehiculado por las plataformas adecuadas, eso puede llegar a la gente. No le podemos pedir al genio que sea un artista en la difusión. El genio tiene que dedicarse a la creación, que eso realmente es lo difícil, ¿no? Crear. O sea, Antonio Escotado solo va a haber uno.
Jorges Escotados puede haber varios, pero mi función aquí no es aumentar el conocimiento, sino difundir ese conocimiento. Y si para difundir ese conocimiento hay que podar al árbol, se poda al árbol, porque recordemos que los árboles que viven son los que son podados. Si tú no podas un árbol, el árbol se muere. Y se arbusta. Y si te va a podar alguien, que sea tu propio hijo, es de agradecer. Entonces, Escotado, digamos que los vídeos son la poda, en el sentido que son cápsulas de conocimiento compartimentadas en poco tiempo. Y eso, claro, eso hace que llegue a la gente. Pero dices, bueno, Escotado, la suerte es que tenemos audios, ya. También tenemos mucho vídeo de Fernando Sánchez Dragó. Pero claro, ¿hay alguien después dispuesto a coger todas esas horas y compartimentarlas en pos de una misión, como he declarado hace un momento, de poner a Escotado en japonés? Pues no lo sé si Fernando ha tenido la suerte de tener un hijo así, pero bueno, el caso es que Escotado, sea suerte o maldición, lo ha tenido. Y entonces yo, mi trabajo, digo que pienso dar hasta la última gota de mi sangre para que el conocimiento del filósofo de la libertad llegue a todos los rincones del orbe, y para eso os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, y como vosotros, toda la gente que se acerca a la emboscadura, se acerca al pensamiento de Escotado, con ánimo de que lo que ellos han sentido al leerlo o al escucharlo, lo puedan sentir o escuchar otros también, ¿no? Porque en el fondo fomentar la libertad es fomentar un mundo mejor, fomentar el estudio es fomentar un mundo mejor, fomentar la sobriedad en el consumo de las drogas es un mundo mejor, fomentar el respeto al otro es un mundo mejor, y estos son ideas centrales, Antonio Escotado. Entonces, ¿queremos hacer un mundo mejor o queremos conformarnos con lo que tenemos ahora mismo, que es de muy dudoso porte? Yo tengo una pregunta. Filosofía para no filósofos, eso se lanzó a finales del año pasado, ¿no? Sí, a finales de octubre, sí. Finales de octubre. Entonces, mi pregunta es si nos has dicho que hay cosas en el tintero, ¿qué más va a salir? Yo tengo curiosidad, ¿no? Si va a ir por la rama más filosófica. No, va a ser todo bastante sorprendente. Lo puedo decir aquí ya. Además, así pongo un poco ya a mis hermanos también en tensión, porque Escotado tiene una novela. Wow. Sí, una novela de ciencia ficción. Maravilloso. Lo que pasa que está inacabada y yo no la he leído. Lo único que sé es el título y el argumento, que me lo comentó hace 20 años. Pero esa novela existe. Entonces, uno de los próximos objetivos es rescatarla, digitalizarla y ponerla al servicio de sus lectores. Eso, para empezar, te suelto esa. Luego también hemos encontrado unos estudios sobre Spinoza que creemos que también son inéditos. Hay muchas cosas, hay rastrear y encontrar. O sea, mi padre era muy, muy prolífico. Él trabajaba 12 horas al día y no sabía hacer otra cosa. Yo a veces se lo decía, oye, padre, a lo mejor no tienes tanto mérito en lo que haces porque no sabes hacer otra cosa. Y bueno, nos reíamos los dos, ¿no? Pero desde luego que él disfrutaba estudiando, escribiendo, y ha dejado cuerda para rato. Bien. Yo, sobre los vídeos que hablabas antes, Jorge, yo todos mis cursos los empiezo poniendo un vídeo de tu padre a mis alumnos. Depende de la asignatura, elijo uno u otro. Y sobre todo lo que me gusta es que, primero, que cuando ven uno ya quieren ver más. Bien. Y eso es fantástico. Pero sobre todo porque me dicen que les dan ganas de aprender cosas y de cambiar de opinión, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es fundamental. Es que eso fue una de las verdaderas finalidades de mi padre, fue demostrar que un pensador no es un intelectual. Un intelectual es el experto de nada. Un pensador es el experto en pensar. Y si eres experto en pensar, es inevitable que cambies de opinión. Porque la realidad no suele estar, como hemos dicho antes, con la verdad en la primera capa, sino que cuanto más escarbas, más estudias, menos conoces una cosa. Y te vas dando cuenta humildemente de lo que debe hacer el historiador o el pensador o el observador, que es ir a las fuentes primarias y reconocer, como ya reconoció el hombre más sabio de los tiempos en Grecia, ¿no? Que fue Sócrates, el solo sé que no sé nada. Pues mi padre, a medida que más iba conociendo,
menos interés tenía en demostrar lo listo que era. O sea, realmente ya no tienes opiniones, lo que tienes son hechos en la cabeza. Cuando tienes un hecho, cualquier verdad que se diga a gritos no es una verdad. La verdad se defiende sola, ¿no? Como decía, yo os he enseñado antes que hemos subido a las redes hoy, solo el embuste necesita apoyo del gobierno. Pues me parece maravilloso lo que estás haciendo con tus alumnos, y que sepas que el otro día me escribió un profesor de primaria y a sus alumnos les había cogido unos binomios escotadianos en plan juicio, prejuicio, libertad, responsabilidad. O sea, el corpus del pensamiento de Antonio Escotado yo creo que abarca todas las edades del hombre, salvo cuando no sabemos leer ni ver la tele, ¿no? Pero ya desde parvulitos a mí me encantaría que hubiera algún tipo de libro o algo que se vaya capilarizando como lo está haciendo. A veces me gustaría que fuera más rápido, pero no me puedo quejar porque cada día, pues bueno, el otro día el repartidor de Amazon me obligó a firmarle un libro. Qué bueno. Oye, es que era una persona además también que no se cortaba en decir un montón de cosas, o sea, era libre absolutamente. Y fíjate tú la opinión sobre los intelectuales, tirando de hemeroteca de aquí, Cuando he dicho el experto en nada, ¿no? De la cabeza, de Antonio Escotado en Frente al Miedo, dice: los intelectuales son comisarios de una época caducada, y consultándolos solo encontraremos razones para odiar la realidad del mundo. O sea, directa. Sí, se refiere a mayo del 68, que es el momento más brillante de la posmodernidad, ahí con Sartre, Derrida y tal, ¿no? Que son gente, pues sí, que son misántropa, son gente que no ama a la humanidad, realmente, bueno. Ahí lo cuenta y es un poco escabroso el tema de tú que eres intelectual. No sé, es una palabra muy connotada. Él decía: yo prefiero, hijo, ser sabio, aunque el paso de inteligente a sabio es durísimo. Eso decía. Para mí que era un genio, y como un genio sale de la lámpara, porque tenemos unas palabras de Escotado, bueno, que las quiero... Vamos a frotar la lámpara. Vamos a frotar la lámpara para escuchar unas palabras de Escotado. El mito es pensamiento intuitivo, dotado de cierta lógica peculiar, que produce una visión no arbitraria o solo personal del acontecer. Y es una forma muy concisa y profunda de transmitir experiencia. El mito usa siempre varios planos de significación y ha logrado maestría en el dominio de la metáfora, que, como vimos, es una manera de sobrepasar el sentido literal de las palabras. Su procedimiento consiste en narrar una historia de otros como la nuestra, y viceversa. Hace una crónica dentro de otra crónica, que justamente así puede expresar con hondura algo sobre la condición humana y el mundo. Bueno, pues esto Antonio lo escribió, pero no lo dijo, pero lo dice ahora, ¿no? Claro, porque, es la magia, ¿cómo es esto? es la magia de Internet. Cuando antes me decías, pero hay más obra, la obra es infinita. O sea, realmente lo que acabamos de escuchar son palabras de Antonio Escotado. Lo que no había hecho es pronunciarlas. Eso es. Y gracias a Dios, hoy en 2026 tenemos una tecnología que permite que escritores como Antonio Escotado puedan pronunciar frases que no han pronunciado. Entonces, digamos que con todos sus libros, que aquí ya hay una buena retahíla, pero ahí detrás hay unos cuantos más, y los que faltan... Fíjate, el contenido es infinito. Podemos poner en su voz su pensamiento textual, o sea, sin aderezos, sin aditivos. Es un pensamiento fiel lo que acaban de escuchar los oyentes. Simplemente se ha utilizado la inteligencia artificial para modular su voz de tal manera que sea lo más verídica posible, y eso lo digo yo, que le escuché mucho y soy yo quien se encarga de modular la voz para que realmente sea lo más verídica y cercana y vamos, que sea de verdad. Antonio Escotado contándote al oído sus pensamientos, sus textos, y ya adelanto que está por venir muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, podremos hacer en un futuro próximo podcast de Antonio Escotado. Un programa de radio como este, presentado por Antonio Escotado, también podría ser. Menudo lujo. Lo difícil va a ser que se le pueda interpelar. Creo que eso va a ser imposible. Bueno, pero eso ni en vida, supongo. Pero todo lo demás, lo que es dejarle hablar, lo que es dejarle pronunciar sus pensamientos, eso es
infinito. Y hacías antes un comentario sobre que, en este caso, tu padre tenía la capacidad de generar tanta obra, pero no era el mejor de hacer el marketing. Y ahí quería yo comentar que tú decías, mi función es otra, ¿no? Y yo quería decir ante los oyentes, ya que saben que todos aquí en la mesa que nos sentamos somos muy austriacos, yo pienso por lo menos que tu función es la función empresarial. Sí, totalmente. Que eres el que empuja la empresa de sacar adelante esta gran obra, y quería preguntarte sobre esa reflexión. En este caso que estás diciendo que quieres traducir al japonés y tal, ¿qué es lo que te limita a traducirlo a cualquier idioma? Porque la IA, como ya comentas, no solamente pronuncia palabras, es que te puede traducir a cualquier idioma de manera instantánea toda la obra. Casi sin ningún costo, pero ¿no? yo por lo que utilizo la IA, la utilizo no tanto como querría, pero necesita supervisión humana. Hoy por hoy necesita supervisión humana. No olvidemos que mi padre era traductor, lo se ha dicho al principio, y él, entre medio broma, medio en serio, me decía, hijo, ¿cómo voy a ser traducido en un idioma que no distingue entre ser y estar? Que eso es el inglés, ¿no? Entonces, el día que sea traducido al inglés la obra de Escotado, no creo que sea darle a un botón y que lo haga una máquina, sino que eso va a ayudar, sin duda. Pero las limitaciones son, pues, que mi padre no escribía libritos, sino que se escribía trilogías. Entonces, cada trilogía, pues mira, a precio de mercado, Los enemigos del comercio supera los 100.000 euros en una traducción normal. Entonces no es lo mismo llegar a una editorial norteamericana diciendo, hola, tengo Los enemigos del comercio, que ha sido un éxito en España, va por la edición número 20... y aquí tenéis los derechos, que decirle, aquí tenéis los derechos y tenéis que gastaros 100.000 euros en traducirlo. Entonces es un poco complicado. Es cierto que la IA nos va a ayudar, y los emboscados y la emboscadura lo vamos a conseguir más pronto que tarde. Se va a difundir el pensamiento de Antonio Escotado no solo en inglés, sino en otros idiomas, ¿no? El japonés lo pongo un poco como medio broma, medio en serio, pero me interesa el alemán, me interesa, imagínate, Los enemigos del comercio en Rusia. O sea, el tomo 2 va prácticamente sobre la Revolución Rusa. Entonces, la IA va a ayudar, pero lo que hace falta son personas de carne y hueso que apuesten por este pensamiento. Y además, ahora que Escotado ya no está, oye, Escotado ya no es tan peligroso. Ahora todo el mundo quiere ser amigo de Escota, o a todo el mundo le cae bien. ¿Por qué? Porque cuando estaba vivo era un escritor maldito que muy poca gente se atrevía a valorarle en público. O sea, aunque todos eran conscientes de que Escotado era uno de los hombres más inteligentes, no se atrevían, o sea, tenía como mala prensa, ¿no? Entonces ya, pues, contra mí, ¿qué hay? Yo no tengo mala prensa, yo no he tenido esos problemas que pudo tener él en el pasado, de un paso por la cárcel y bueno, de haber sido calificado 2 veces con 7 ceros. La primera vez que intentó ser titular de la universidad, profesor, le dieron 7 ceros. Y luego cuando intentó ser catedrático, le dieron 7 ceros otra vez. Entonces esto no es baladí, no es casualidad. O sea, Escotado era un outsider y como tal era un ser peligroso para los poderes establecidos. Y bueno, él solo tenía más obra que todo el departamento de filosofía juntos de la UNED, y eso no le valió ni para ser emérito. Muy bien, pues bueno, pues todas esas taras que él pagaba con gusto, como he dicho al principio, el peaje de la independencia, yo no las pago. Entonces a mí no me pueden decir por qué no se publica Antonio Escotado. Y Antonio Escotado ya yace en un cementerio de Santa Inés, y aquí tenemos su obra, y su obra es objetivamente una de las obras más asombrosas, profundas, prolíficas y multifacéticas que hay, porque es que trata muchísimos temas, no solo trata 1, ni 2, ni 3, trata muchos temas, y lo vamos a echar de menos. En el mundo que viene cada vez va a haber menos pensadores como él. Nos hemos quedado bastante huérfanos con su fallecimiento, con el fallecimiento de Dragó. Cuando muera Sabater no sé qué va a pasar aquí, pero la verdad es que ya nos quedan muy pocas lumbreras de aquella época, ¿no? Entonces, Escotado ahora, esas son las barreras de entrada, las que te he comentado, ¿no? Que no hacía novelitas de 100 páginas, sino libros de 1600, y eso, pues bueno, a priori puede ser un hándicap, pero a la larga yo creo que es algo bueno, pues porque es una obra extensa y que se puede disfrutar y que no se consume en un instante, sino que tienes que degustarla día a día durante muchos años.
Hablando de austríacos, a mí me gustaría mencionar el momento que para mí fue brutal, que fue cuando fue Miguel Ancho Bastos al Foro de la Región, que estuvo ahí contigo, con Villanueva. Yo iba a ir presencialmente, al final lo tuve que ver en directo porque, bueno, estaba cayendo una muy gorda, y luego vi el vídeo y me pareció impresionante. O sea, una pena que no se hubiese podido juntar Bastos, que seguro que es un referente para muchos de los que estamos en esta mesa, con Escotado, pero bueno, tenerla ahí hablando de su obra y todo eso a mí me pareció brutal, la verdad. Sí, él dijo, 1 minuto de tu padre fue para mí. Eso decía. Y la verdad que muy, muy amable Miguel Ancho Bastos. Estuvo encantador. Y es que es un lector pues parecido a mi padre. Es una persona que guarda paralelismos. No sé si es tan prolífico escribiendo, pero bueno, mi padre es que lo bueno es que trabajaba en la UNED. La UNED es la Universidad Nacional a Distancia, o sea que no tenía que dar clases. Tenía que ir a tutorías un par de días por semana, pero eso le permitía pues trabajar 12 horas al día. Y luego cuando ya perdió esas tutorías, con 65 años, dijo, bueno, y ahora ya me puedo dedicar a lo que quiero hacer, que es estudiar de verdad. Y entonces ya se quitó las tutorías de los martes, los jueves, y parió Los enemigos del comercio, que es una obra que tarda pues entre 15 y 17 años en hacer. Y la verdad que es un placer también contar con el apoyo de la comunidad liberal, aunque te contaré que aquí hay cierta polémica, ¿eh? A mí se me acerca gente que Escotado les ha defraudado. Les ha defraudado porque pensaban que era una antiglobalización, pensaban que era una persona que era anticapitalista, y es cierto, cuando hemos dicho antes que un pensador va cambiando de opinión, ¿no? Entonces a mi padre no se le puede juzgar con las ideas que él tenía en los años 80 que con las ideas que tenía en 2015. Obviamente había estudiado, había visto lo que había pasado en los regímenes comunistas. Él lo cuenta en una entrevista con Monedero, dice, a quien más le dolió fue a mí ver cómo el comunismo era un fraude, no era un capitalismo humano, no era un proyecto humanista. ¿Qué va? Era lo más parecido al infierno en la tierra. Y entonces cuando vio eso, mi padre cambió de opinión. Y hay algunos acérrimos lectores suyos que habían leído Historia General de las Drogas, tal cual, que dicen, le llaman facha. Hoy en día llaman facha a mi padre. Y claro, mi padre que es la definición de hombre de izquierdas a más no poder. O sea, fundador de la discoteca Amnesia, redactor de libros que metían la mano en avisperos, donde nadie quería meterse. Pablo Iglesias se confesaba fan suyo. Cuando fuimos ahí a La Tuerca, yo creo que se llevó una decepción porque pensaba hablar de Historia General de las Drogas y acabamos hablando de Los enemigos del comercio. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre es un tío de izquierdas, un tío de derechas. Mira, ese debate ya es muy, muy trasnochado y muy viejo, muy apolillado. Ya no existe la derecha ni la izquierda. Escota lo explica muy bien en sus vídeos. ¿Alguien puede enhebrar un discurso político sin utilizar las palabras ultra, facha, anti? O sea, realmente el discurso político se ha polarizado. Y bueno, la derecha ya no es la derecha, la izquierda ya no es la izquierda, sino que un poco el PP y el PSOE son un poco parte de lo mismo, de lo que llamaríamos la socialdemocracia. Lo que sí que vemos que existe es la extrema izquierda, que casualmente es una frase que se escucha poco, extrema izquierda, se escucha mucho más extrema derecha. Y según mi padre es un reflejo especular, o sea, cuando hay una extrema izquierda debe haber una extrema derecha, se necesitan una otra, son el reflejo en el espejo. Pero vamos, la extrema derecha, como se entendía antes, de Gil Robles y de la gente, los verdaderos fascistas, ¿no? Hoy en día, digamos que, como decía Kojev, que era uno de los escritores favoritos de mi padre, vivimos en un zoológico confortable, en el que conviven todo tipo de ideologías, pero hay mucha gente que está anclada al pasado y no se da cuenta de que todo ha cambiado, que ya no estamos ni capitalismo, comunismo, ni derechas, ni izquierdas. A ver, ¿quién diría que China es comunista hoy en día? Tiene toques comunistas, pero tiene totalmente capitalismo de Estado también. O sea, realmente... El PSOE es más comunista. El PSOE es más comunista que... Y el PP. Al final son todos estatistas, ¿no? Al final son todos la casta. O sea, es el precio que tenemos que pagar por la democracia. O sea, mi padre me decía, la peor profesión del mundo, hijo, político. Vivir de gobernar a los demás.
Eso es imperdonable. A mí me gustaría también invitarte a que cambies de opinión en cuál debe ser el siguiente lenguaje al que traducirlo, y ya que has sacado el tema, debería ser el chino, porque en chino ser y estar son dos palabras diferentes. Bien, bien, pues mira, voy a hacer gala de lo que decía mi padre y acabo de cambiar de opinión. Voy a mirar con interés cuáles son las editoriales chinas. Y más impacto que en China algo anticomunista no va a tener. Hay mucha gente que estaría, estoy seguro, encantado de leerle. Sí, pero ya has dicho una palabra, anti. Mi padre no es anti nada. Ser anti algo ya te está poniendo un prejuicio antes de la idea. O sea, no hay que ser anti nada ni pro nada. Hay que dejar que la verdad se descubra sola, poco a poco, ella a sí misma, a base de ir estudiándola y mimándola, pero no lo sé, desde luego mi ambición es ponerle en todo el orbe, ¿no? Y ya veremos, y podremos tener otro programa cuando dentro de 5 años o así esté traducido en varios países, a ver en cuál ha tenido más éxito. A lo mejor, quién sabe, lo ha tenido en Nigeria. En China hay 1.400 millones. Sí, 1.400 en la India millones. también hay unos cuantos. Lo que no sé es que el grado de penetración de autores occidentales en el sector editorial chino, porque por lo menos sí lo sé en el norteamericano, que estuve en la pasada feria de Frankfurt, y es impresionante. Solo un 5% del mercado editorial americano no es norteamericano. O sea, solo un 5% penetra. Realmente el idioma es una muralla que hay entre el mundo anglosajón y el mundo hispanoparlante y el resto de lenguas. O sea, digamos que los anglosajones se leen a sí mismos en un 95%. No se dejan influenciar por otros idiomas, como puede ser el castellano o el alemán. O sea, solo un 5% penetra. Fíjate qué poco, pero bueno, aún así hay esperanza. Ese 5% nos podremos colar, yo creo. Ahora que dices esto de que solo se leen a sí mismo, me recuerda a la gran palabra que descubrió tu padre de onfaloscópico, ¿no? Onfaloscópico, y lo que decía de los móviles, ¿no? Que se utilizan precisamente para la onfaloscopia, solo para darle likes y verse a sí mismos, etcétera. Cuando él también comentaba que aquí está muchas veces la Biblioteca de Alejandría, y sobre todo para los chavales que lleváis en el bolsillo todo el conocimiento humano hasta la fecha, en vez de utilizarlo para ver chorradas, lo podéis utilizar para aprender. Para aprender, no solo con cursos, con tutoriales, con charlas de Escotado, por ejemplo, sino con muchísimas otras cosas bien explicadas y bien entretenidas, con las cuales podéis... viendo la batalla cultural, por ejemplo. Viendo la batalla cultural, por supuesto, vamos, sin lugar a dudas. Es una maravilla. Nunca ha habido tantas armas para poderse informar y pensar libremente que ahora. Desde luego que sí, lo podemos utilizar para mirarnos el abdomen, como son los likes, o podemos utilizarlo pues como ahora también los chavales. Yo alucino, que utilizan la IA y la utilizan bien, la utilizan mal, no lo sé, pero al menos es un foco de conocimiento que antes no estaba. Y la verdad que es inquietante, pero yo creo que vamos hacia una época que la ¿Qué IA... pensaba Antonio Escotado de la IA? Él pensaba que... O de Bitcoin, por ¿cómo ejemplo? podemos tener miedo a la IA si está hecha por humanos? O sea, la IA iba a permitir detectar pues cuando una persona era un cabrón o no era un cabrón, o era un ladrón o no era un ladrón, o un violador o no un violador, con patrones que ahora mismo se nos escapan. Minority Report. Y Para sí, ti, algo bueno. parecido. O sea, la IA, algo creado por el ser humano, es raro que se vuelva contra el ser humano, ¿no? En este sentido, es cierto que la IA se puede utilizar para hacer el mal, pero la idea es utilizarla para hacer el bien, la gran mayoría. Y las criptomonedas, mi padre era fan totalmente de la descentralización y Me hubiese gustado, sí. hablaba muy, como había estudiado... Bitcoiner. Bitcoin. Había estudiado mucho. Bueno, la Scota Coin es uno de los proyectos. Bien. Algún día se pondrá en circulación. Pero gracias a la Bitcoin, pues mi padre pudo acceder a la Deep Web. Y con eso acceder y bueno, espero que esto no suene muy incorrecto, pero acceder a unas drogas de insólita calidad. Y gracias a que en sus últimos años, pues él ya era mayorcito para decidir lo que se metía en el cuerpo y lo que no se metía, pues gracias a la Deep Web, a la Bitcoin y a los dark markets, pues mi padre pudo, pues eso, acceder a unas medicinas que de otra manera las
hubiera tenido que comprar tremendamente cortadas y adulteradas y con un sobreprecio. Gracias a la prohibición y al intervencionismo. Exacto, de los exacto. poderes del Estado. Exacto, ¿no? Y a los intereses creados. O sea, efectivamente, la, llena los bolsillos. la droga prohibida vale mucho más que la droga legal. Exacto. Eso lo saben bastante bien. Se nos va el tiempo porque además es que esto sí que da para otro programa, ¿no? Y la Escota Coin... Llegábamos justo a lo interesante. La Escota Coin... Hay tenemos que que hacer repetir programas de 2 Venga, horas, pero lo bueno. dejamos para una segunda ocasión. Sí. Bien. Pero bueno, hasta aquí hoy, amigos, la batalla cultural de hoy. Gracias por estar ahí. Recordaros que nos podéis seguir también en nuestros canales, en X, en La Batalla 26, YouTube y TikTok e Instagram en La Batalla Cultural 26 y también en Spotify, iVoox y el Facebook. La semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre, no pedir permiso para defender la libertad. Y os dejamos con un temazo de Tangerine Flavor que seguro que también os gustará.